dreams like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. Probando, probando. Silvia, ¿me oyes? Muy buenas tardes, Iñaki. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Silvia. Muy bien, la verdad. Miércoles. Aquí en Alemania se dice que estamos en la cima de la montaña y ahora lo único que nos queda es bajar a ese fin de semana que, bueno, algunos, por lo menos yo, deseamos que llegue. Pero bueno, Silvia, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Quería preguntarte sobre tu nuevo background. Oh, Creo que eres el vaya. presentador de N que en los últimos meses ha cambiado más de background que cualquiera, ¿eh? La verdad que yo sí, la verdad que yo creo que en estos 2 últimos meses han habido como 4 distintos, ¿no? Entonces sí, pero bueno, esperemos que este sea el definitivo, por lo menos con todo el esfuerzo que me ha costado en eso, ¿no? En este último mes al menos. Pero bueno, a lo mejor hago algún cambio, ¿no? A lo mejor hoy me veis aquí, pero no, bueno, ya veremos, ¿no? Una cosa de gustos. Pero bueno, esperemos que este Los sea... cambios, si son para bien, siempre son bienvenidos. Sí, por supuesto. Igual que el cambio que tuvimos que hacer la semana pasada, ¿no, Silvia? Sí, como bien comentamos en redes sociales, gente del chat, la semana pasada por un percance que tuvo uno de nuestros presentadores, tuvimos que cancelar en el último momento el programa, pero bueno, estamos aquí y bueno, yo creo que a pesar de haberlo cancelado, recordamos perfectamente qué pasó en el capítulo anterior, ¿no? Oh, qué capítulo más, yo diría que divertido, ¿no? A mí la verdad que me pareció bastante guay. Encima estuvimos por primera vez a 4, ¿no? Fuimos 4 personas en el programa. Y efectivamente tuvimos a Latinoamérica en peso en el chat y en el programa en el que estuvieron Fernando y Guido, hablando un poco del sector de los esports en Latinoamérica. Y bueno, hablamos un poquito, ¿no? De Argentina, hablamos un poco de los equipos, hablamos un poco de las competiciones en las que ellos se envuelven. Y la verdad que yo creo que estuvo bastante guay, ¿no, Silvia? Sí, la verdad es que fue un programa súper entretenido, saber qué pasaba al otro lado del charco, cómo iba el sector de los eSports por allí, cómo les había ido a Fernando y a Guido después de haber coincidido con ellos en el máster y cómo ha crecido su proyecto desde entonces y bueno, muy chulo el programa, sí. Que como siempre, gente, lo tenéis subido a YouTube y a Spotify para que lo disfrutéis las veces que queráis. Efectivamente, aquí os dejamos, como sabéis, estas maravillas de overlays que nos han hecho. Pero nada, Silvia, hoy tenemos un programa bastante interesante. Sí, la verdad es que sí, sobre todo para los que nos seguís desde el principio, que habéis visto todos los invitados que han pasado por aquí, que muchos han dicho, han mencionado más de una vez los pequeños vacíos legales que suele haber en este sector, las cosas que le pueden faltar, y nosotros os decíamos siempre, vendrá, llegará el momento en el que podamos resolver un poco todas estas dudas que han ido surgiendo, y Iñaki, ya ha llegado. Efectivamente, Silvia lo ha dicho y lo habían dicho, lo dijeron muchos de los invitados que tuvimos, sobre todo en el escenario, ¿no? Bueno, sí, yo creo que le falta un poquito de regulación. Bueno, las instituciones deberían de... Bueno, y nosotros ahí, efectivamente, como dices tú, ¿no? Aguantando. Así que, Silvia... El tema de las federaciones y todo, bueno, sí. Efectivamente. Así que, nada, Silvia, si te parece bien, no esperamos más y le damos paso a nuestro invitado de esta semana. Buenas tardes, Bernardo. ¿Estás por ahí? Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Iñaki.
¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Pues muy bien, encantado de estar esta tarde con vosotros, volver a reencontrarnos, ¿no? Que eso siempre es un placer. Sí. Y vaya por delante, ¿no? Agradeceros la invitación, agradeceros la creatividad de la presentación, que parecía que estuviera en un videojuego. La verdad es que está chulísimo lo que habéis publicado, ¿no? Y cómo lo habéis hecho. Y nada, con muchísimas ganas de compartir un ratito con vosotros. Nada, y espero que resulte interesante. Algo que de inicio, pues lo jurídico o lo legal, pues normalmente es un tostón, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el programa que tenéis, siempre le metéis muchísimo entusiasmo y muchísima creatividad, pues yo creo que le vamos a pasar un rato interesante y en el que espero pues que se resuelvan algunas dudas o incluso voy más allá, ¿no? Que se generen más, ¿no? Porque al final se dice que lo Esto estaría importante bonito. es las preguntas más que las respuestas, ¿no? Así que con muchas ganas de compartir con vosotros. Muy bien. Perfecto, me encanta. Pues nada, comenzamos, Bernardo. La primera pregunta es la que siempre le hacemos a todo el mundo. ¿Quién es Bernardo? ¿Qué hace? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es eso de los esports? Cuéntanos un poco de ti. Pues mira, voy a daros una respuesta casi telegráfica y luego, si os parece, seguimos hablando. Yo en tres palabras soy, o tres o cuatro palabras, soy en primer lugar abogado, en segundo lugar soy profesor universitario, vosotros me habéis sufrido o me habéis disfrutado, no lo sé. Y por último soy inquieto, ¿no? Y la inquietud es lo que ha provocado que esté en un sector como el de los esports, y ahora veremos, ¿no? Si es un sector, si es una industria, si forma parte de otra industria más grande como pueda ser el gaming o los videojuegos. Y en definitiva, pues soy una persona que, pues, fruto de la inquietud, como os digo, pues todo lo que suena a nuevo, ¿no? Y hace unos años que yo ya estoy dentro del sector, pues me apasiona y hace ya, como os digo, unos años empecé a investigar lo que era el sector de los deportes electrónicos o esports y la verdad es que el recorrido pues ha sido trepidante, como veremos, entiendo, en la sesión de hoy, ya os contaré. Y en definitiva, lo que os digo, ¿no? Soy un abogado que el core de su desempeño profesional no está enfocado, lógicamente, al sector de los esports, porque, como luego veremos, es muy complicado, ¿no? Porque al final también es una industria que, aunque muchas veces pensemos que es muy grande, es una industria pequeñita en comparación con otras. Pero sí que es verdad pues, que he tenido la suerte de compartir con equipos, con jugadores, sobre todo con organizadores de eventos, pues su crecimiento y su expansión, porque sí que es verdad que es un sector que, como os digo, aunque sea pequeñito, sí que está en plena expansión y en pleno movimiento. Y nada, la verdad es que disfruto muchísimo porque además, como entiendo que también hablaremos, es un sector en el que cualquier tipo de innovación casi que se desayuna con los esports, ¿no? Pues, tenemos realidad virtual, tenemos inteligencia artificial ahora, tenemos blockchain, todo lo que de alguna forma pues podemos entender que es una novedad tecnológica, pues la verdad es que por la gran comunidad que tiene de los esports y por la facilidad, ¿no? que tiene de introducir esas novedades tecnológicas, pues la verdad es que todos los que estamos dentro del sector, y entiendo que a vosotros también os pasa, pues es una forma de estar siempre al día, ¿no? Y de comprobar cómo todas esas innovaciones, esas nuevas tecnologías que poco a poco van apareciendo, pues la verdad es que tienen casi siempre como primer punto de partida el sector del gaming y en definitiva el sector de los deportes electrónicos. Ujú. Entonces, eres abogado y por inquietud o digamos pasión por lo nuevo, por la tecnología, te acabaste metiendo en eSports. ¿Y cómo se liga eso de ser abogado, haber estudiado Derecho y acabar en eSports? ¿Ofreces asesoramiento a distintos agentes del ecosistema o por tu parte estás metido en otra cosa dentro de eSports ajeno a Derecho? Pues mira, si te parece, como la primera parte de la pregunta era un poco cómo, ¿no? Cómo Ujú. aparezco, cómo aterrizo en este sector, te cuento la anécdota. Además es una Perfecto. anécdota que siempre me gusta contar porque la verdad es que me hace siempre mucha ilusión y más teniendo relación personal con él. Y no sé si vosotros lo conocéis. Yo ya hace unos 6 7 años, yo como os decía soy profesor universitario, imparto grado en Derecho, Ujú. la parte más rollo, ¿no? Porque soy profesor en el grado de Derecho, en Derecho Procesal Civil, que nada tiene que ver Bueno, con los esa no es la esports. aburrida. Para mí la aburrida fue derecho romano. Derecho romano para mí era un horror. Bueno, son todas divertidas o aburridas según la actitud, ¿no? Claro.
Entonces, como os decía, yo, además de ser profesor en el grado de Derecho, soy también profesor en algunos másteres, ¿no? Concretamente en la Universidad Politécnica de Valencia, soy profesor desde hace ya 10 o 12 años de un máster en gestión del deporte, gestión del deporte tradicional, ¿no? Y como os decía, ¿no? Hace unos 6-7 ediciones, uno de mis alumnos, John Fermín San Julián, no sé si lo conocéis, Sí. pues estaba en clase, ¿no? Y en una sesión estábamos hablando y no sé cómo él contó algo relacionado con los esports. Claro, en ese momento, gente que está estudiando un máster para formarse como gestor del deporte tradicional, y hace 6 o 7 años, ¿no? Y no es lo mismo que ahora, pues la mayoría de compañeros no tenían ni idea de lo que era. Yo algo me sonaba, pero tampoco es que estuviera demasiado metido. Y pues bueno, pues fruto de esa inquietud, ¿no? Repito, pues al final de la clase, cuando él contó un poco, pues me quedé hablando con él bastante rato, y me empezó a contar un poco lo que él estaba metido, ¿no? En aquella época él también estaba empezando, y pues bueno, fruto de eso, y que él también, bueno, suerte que en ese momento vivía en Valencia, pues ¿qué hice yo? Pues a la semana siguiente él tenía un grupo que se reunía en un Oh My Game, que también lo recordaréis, ¿no? Que es era un bar de gamers, y bueno, a partir de ahí, y gracias a tomarme muchas cervezas con la comunidad que en ese momento había en Valencia, pues acabo introducido en lo que era ese ecosistema, ¿no? Que sabéis que en Valencia también es un polo importante porque tenemos un evento como Stringhack. Sí, el de hace 2 semanas, sí. En el cual John trabaja junto con Javier esa, Carrión, si no me equivoco. Esa es el final de la historia, ¿no? Y en ese momento, pues yo empiezo a conocer mucha gente. Conozco a Arturo Castelló, que es el CEO de Encom, es la empresa que organiza Drija, que es un grande, de hecho, de esports. Y bueno, pues vamos fraguando entre todo ese grupito una amistad, y al tiempo montamos ABP, la Asociación Valenciana de Empresas y Profesionales de los esports, ¿no? Que hace 5 o 6 años que ya la montamos, pues la gente nos miraba raro, ¿no? Sobre todo cuando íbamos a algún evento con otra asociación empresarial, ¿no? Pues la asociación empresarial del aceite, o la asociación empresarial del plástico, y nosotros aparecíamos allí como la asociación empresarial de los esports, ¿no? Y nos miraban así como gente rara, ¿no? Y ahí la verdad es que yo personalmente detecté un gap, ¿no? O un problema en ese momento. ¿Por qué? Porque los esports, pues imaginaos, hace 6 o 7 años en Valencia, pues había algún equipo, sí que estaba Encom, que organizaba Drinja, pero no era evidentemente lo que es ahora. Entonces, lo que yo, desde mi punto de vista más profesional, más de lo que es lo legal, más lo que es la empresa, ¿no? Porque yo también me dedico al asesoramiento de empresas, pues nos dimos cuenta que al final el sector necesitaba una profesionalización. Y a partir de ahí, pues se generó mi entrada, ya no tanto como inquieto, sino más como profesional, como activo, ¿no? Claro. O como activo. Y nada, pues pasó el tiempo, John entró a trabajar en Encom Games, yo me convertí en socio también de Encom montando Dreamhack. John se mudó a Bilbao unos años y montó su propio proyecto, y a los 4 o 5 años hemos tenido la suerte de que John ha vuelto al equipo. Ahí es donde se cierra un poco el círculo. Así que, contestando a la primera parte de tu pregunta, al final yo entro por una casualidad, ¿no? Que es que en una clase de un máster en gestión del deporte, pues alguien habló de esports, yo me interesé, entré en una comunidad y generamos en su momento algo muy chulo que a día de hoy seguimos teniendo en Valencia, que es gente muy interesada en los esports, y a partir de ahí yo me introduje. Y la segunda parte de tu pregunta, pues sí, gracias a eso, y al final también eso cualquier jurista lo sabe, ¿no? Cuando tú quieres asesorar a una industria, pues tienes que conocer esa industria y hablar con sus códigos, hablar con su lenguaje. Pues fue una forma de que yo pudiera, pues, empezar a asesorar a algún club, a alguna empresita que hacía alguna activación relacionada con el gaming o con los esports, y por último, pues a entrar a asesorar y a trabajar, e incluso como os decía, a ser socio de Encom, ¿no? Pues que yo creo que es entre las 2 o 3 empresas más importantes de eventos relacionados con los esports a nivel de España, ¿no? Incluso que también hemos hecho cosas. Y nada, a partir de ahí, pues relación con Dreamhack, relación con SL, pues lógicamente también a
al nivel de que podéis entender que todas estas empresas pues tienen son empresas multinacionales, ¿no? Por decirlo de alguna forma, Ujú. y tienen pues, sus equipos de abogados con los que en alguna ocasión pues sí que pues hemos tenido que tener algún tipo de negociación o firmar algún contrato. O sea que ese ha sido un poco el background de lo que es mi experiencia con los deportes electrónicos. Y también, y por acabar, sí, hace 5 o 6 años, ya os he contado que estábamos en un máster en gestión deportiva, pues sí que viví un poco aquello, ¿no? Que vosotros también recordaréis que en el máster lo hablábamos, ¿no? De si los esports son deporte, no son deporte. Yo también Ujú. tengo una parte de mi desempeño profesional, el asesoramiento lo presto a equipos deportivos, a federaciones deportivas tradicionales, ¿no? Entonces yo sí que he vivido y he estado un poco muchas veces a caballo entre lo que decían unos y lo que decían otros, ¿no? Yo tengo mi propio mi propia idea de lo que tiene que ser, ¿no? Ese punto de encuentro entre el deporte tradicional y los esports. Si queréis luego lo podemos hablar, pero sí que es verdad pues que he tenido la suerte de compartir con gente del deporte que se interesaba, compartir con gente del deporte que decía estos vienen a quitarnos la tostada, y con gente de los esports diciendo que no tiene nada que ver con el deporte, gente del deporte diciendo que nada tiene que ver. Bueno, pues al final, si queréis luego lo comentamos, ¿no? Yo creo que ese punto ya está tal vez superado, pero sí que es verdad que sigue habiendo algún pequeño resquicio entre esa relación, ¿no? Que muchas veces es tormentosa entre lo que es el deporte y lo que son los hijos. Hombre, es un debate que a día de hoy sigue muy activo y de hecho en capítulos pasados en N ha salido bastante. De hecho, una vez vino Manel Valcarce, que a ti te Ujú. sonará, Bernardo, Sí. porque estuvimos hablando con él de cómo se emprendía en eSports e intentamos juntarlo un poco con el tema también del deporte tradicional. Pero yo, o sea... Yo desde mi punto de vista, y creo que del de Iñaki también, no es tanto considerar a los eSports como un deporte o no por el hecho de que tenga más reconocimiento o menos reconocimiento por unificarlo, sino porque quizás a la hora de considerarlo un deporte se podrían beneficiar de lo que existe actualmente en el deporte, como por ejemplo las federaciones o algún tipo de regulación que favorezca el desarrollo del sector. Entonces, desde tu punto de vista, ¿tú crees que, y desde el punto de vista legal más particularmente, es necesario que los eSports sean considerados deportes para que puedan disfrutar de ello o no tendría nada que ver? No, a ver, yo creo que son dos cuestiones totalmente diferentes. Ujú. Es decir, las ayudas, subvenciones y las ventajas que puede tener un deporte considerado como deporte por la ley del deporte son las que se otorgan a los deportes que están reconocidos por el Consejo Superior de Deporte después de una tramitación, que históricamente pues los deportes que tenemos a nivel federaciones españolas son los que son, y muy pocas veces se convierte una actividad deportiva en un deporte, ¿no? Porque no es lo mismo lo que es una actividad deportiva de lo que puede ser un deporte. Ujú. Entonces, equiparar todo este paraguas normativo que tiene el deporte, con la ley del deporte, con todas, sabéis que cada comunidad autónoma en nuestro país tiene su propia ley del Sí. deporte, y eso Ujú. complica todavía más las cosas. Y luego los estatutos o la reglamentación interna de cada federación, federación autonómica, federación nacional, federación internacional, meter eso con los esports, a mí siempre lo he dicho, me parece una auténtica locura. O sea, al final los esports, vosotros trabajáis en el sector y conocéis el sector muchísimo mejor que yo. El sector es un sector muy vivo, es un sector vamos, como el agua, ¿no? Es un sector muy líquido. Lo que hoy a lo mejor es un Es muy volátil. título, claro, que se juega muchísimo, a lo mejor en 2 meses cae y ya no lo juega nadie. Entonces, imaginaos si eso lo quisiéramos meter con calzador en la regulación deportiva tradicional española, y además ya no solo española, sino que sabéis que formamos parte de la Unión Europea y luego también hay federaciones internacionales. Es decir, las ventajas del deporte que tú has enumerado, como las subvenciones, pues las ventajas a lo mejor fiscales, yo creo que en el fondo no son nada comparado con la pérdida de agilidad que tendría un sector. Y luego también lo que siempre hemos dicho, ¿no? Al final los esports se juegan en un videojuego, y ese videojuego tiene una IP que es privada, es de una empresa. Entonces Ujú. el publisher que algo tendrá que decir, ¿no? Al final lo que yo siempre hablo, ¿no? Y lo explicamos
clases cuando hablamos de eSports y deporte tradicional. Al final el deporte tradicional, como puede ser el tenis, el fútbol, el baloncesto, no tiene dueño. Nosotros tres ahora organizamos un campeonato de pádel y no puede venir la Federación Internacional a decirnos, o a la Federación Española a decirnos, oye, el pádel es mío, me tenéis que pagar. Claro. Otra cosa es que montemos el Campeonato de España. El Campeonato de España sí que la Federación tiene, entre comillas, Cierto peso. la posibilidad que le otorga la ley del deporte de que la competición oficial sea la que organiza la Federación. Pero lo habéis visto, ¿no? Y sigo con el ejemplo del pádel. Competiciones, pues tenemos el World Padel Tour, tenemos el Premier Padel, y si mañana queréis que montemos una, la montamos. No hay problema. ¿Por qué? Porque el deporte no es de nadie. Eso con un videojuego no pasa. Y si nosotros queremos montar un evento o una competición con el LOL o con el CSGO, pues si la montamos entre los tres seguramente Riot no nos diga nada. Si la montamos a nivel internacional, estamos ganando pasta, va a venir y va a decir, oye, esto es mío. ¿Sabéis cómo funciona eso? Entonces, eso, incardinarlo dentro de lo que es el deporte tradicional, me parece una locura. Y ya no entro en si al propio sector le interesa o no le interesa. Eso ya lo tenéis que decir vosotros que trabajéis más dentro del sector, ¿no? Y desde el punto de vista jurídico, ya os he dicho cómo lo veo. Desde el punto de vista práctico de sector, yo, que también conozco un poco, me parece que sería ponernos unas puertas a un campo que no debe tener puertas. Bueno, yo me acuerdo que en clase cuando comentábamos esto, que era un tema, como he dicho, súper activo y es algo que siempre genera duda, tú respondiste algo que a mí me solucionó todas las dudas, y es que actualmente, al menos a nivel nacional, tenemos distintos códigos, por decirlo de alguna forma, en los que se puede amparar de cierta manera los eSports. Por ejemplo, a la hora de crear una empresa no te tienes que ir a un derecho especializado en eSports, puede ser derecho empresarial, de cómo formar una SL, cómo formar una SA, o sea, existe jurisprudencia en la que te puedes amparar en ese sentido. Lo que yo quería preguntarte también, Bernardo, es que hace un momento hemos estado hablando también de las diferencias de industria y sector, si es una industria, un sector. Eso también, sí, si te acuerdas, Iñaki, que nosotros cuando vino Marcos Antón, que también te sonará, Bernardo, Iñaki y yo por defecto siempre solíamos referirnos a los eSports como industria, porque también es lo que se escucha, pero Marcos, que en su programa nos lo aclaró en uno de los momentos, nos dijo que no, que es un sector, que dado cómo está su tamaño y cómo se está llevando, pues es más sector que industria. Entonces, ¿tú qué piensas, Bernardo? Sí, a ver, si lo dice Marcos, no lo tenemos que creer. No hay otra, ¿no? La primera persona que ha hecho una tesis doctoral sobre los eSports, o sea, que yo lo que diga Marcos me lo creo a pies juntillas, ¿no? Pero más allá de eso yo pienso exactamente igual, ¿eh? Y esto al final es fruto de hacer una comparación con otras industrias, con otros sectores, desde el punto de vista de datos macroeconómicos, ¿no? Al final, la industria de los eSports, pues sí, ¿no? Podemos decir, oye, pues han organizado un campeonato en Abu Dhabi que van a dar 100.000 euros de premio. Bueno, bien, y SL pues mueve no sé cuántos, o hay 20 millones de... Bueno, bien, pero vamos a compararlo y ya no me voy a otras industrias, ¿no? Me voy al fútbol. Vamos a coger el ejemplo que siempre digo, ¿no? No me gusta porque parece que siempre es fútbol y siempre es el Real Madrid, pero cogeros el presupuesto del Real Madrid para el año que viene, ¿no? Lo que puede suponer, creo que son más de 1.000 millones seguro. Claro, compara eso con la industria en España de los eSports. Claro, se te desmonta todo enseguida. ¿Sabes? Entonces, yo estoy con Marcos. Al final esto es un sector, incluso yo diría que es un sector pequeñito, que muchas veces se nos llena la boca, ¿no? Decir, oye, los eSports son la nueva forma de entretenimiento del siglo XXI, tal. Va muy bien, ¿no? Hay mucha gente que juega, hay mucha gente que le gusta el competitivo, pero al final tenemos que ser un poquito más listos, ¿no? Y entenderme la expresión. Es decir, al final somos una forma de entretenimiento. Y como industria de entretenimiento, eso sí que es una industria, ¿no? Y casi de una de las más importantes que tenemos en España e incluso en el mundo. ¿Por qué? Porque los videojuegos tenemos la gran suerte de tener una parte de deporte, porque los eSports competitivos nos podemos acercar al deporte, lo que genera.
pero también tenemos mucho que ver con los festivales de música. Al final tú vas a DreamHack o vas a un festival de eSport, vosotros seguro que habéis estado, y la sensación es muy parecida, ¿no?, a que pueda ser un festival de música. El seguimiento que tienen los gamers más hardcore, pues es parecido al que tienen los cinéfilos, ¿no? Sale un título y casi como que van el primer día a comprárselo. Entonces, todo eso que movemos como sector, al final lo que tenemos que pensar es que somos un sector dentro de una industria muy potente como es la industria del entretenimiento, ¿no? Y el que diga, o el que piense lo contrario, el que diga, no, nosotros somos los eSports, somos una industria y no queremos saber nada de nadie, pues yo creo que se equivocan. Yo creo que aquí podemos pararnos un momento porque tú también lo comentabas al comienzo, ¿no? Si los esports son un deporte y viceversa. Yo creo que todo esto que estás hablando ahora con respecto a, por ejemplo, lo que son los esports, es un gran problema que existe actualmente en la sociedad. Muchos dicen que los esports pues son X, ¿no? Como puede ser, son videojuegos que no sé qué, bla, bla. Otros dicen que forman parte, por ejemplo, del deporte por X o por Y. Y luego tenemos a... Yo, por ejemplo, personalmente, siempre he dicho, siempre comienzo con la definición para este fenómeno como es entretenimiento, ¿no? Es el conjunto o es la acción Espectáculo. o la efectividad, efectivamente, espectáculo. Es el conjunto de una serie de agentes dentro de este ecosistema que, realizando un trabajo eficiente, crean esto, ¿no? Este espectáculo al que se le llama eSports. Yo creo que el problema reside en que hoy en día, ya no hablo del ciudadano ni nada por el estilo, pero incluso mucha gente que participa dentro del sector no tiene muy clara la definición con la que ofrecerse al público de lo que son los eSports y que eso le lleva a realizar una serie de acciones futuras, como puede ser, por ejemplo, la captación o la activación de marcas, como puede ser perfectamente la organización de un torneo, el fijarse en otros torneos o en otras competiciones dentro del deporte tradicional para llevárselo así y así poder sacar un torneo. O sea, no existe una esencia al 100% real de lo que son los eSports, porque yo creo, desde mi punto de vista, la gente tira mucho a mirar hacia afuera y no se concentra mucho en lo que es realmente el sector. No sé cómo ves eso de... por lo menos lo que es la definición de los eSports per se. Sí, absolutamente. Coincido contigo. Vamos a ver, si lo que defiende la gente es que somos un sector cerrado y que solo somos competitivo y que somos casi como el deporte, estamos cometiendo un error y un error de bulto. Si nos comparamos con el deporte, vosotros, no sé si sois muy aficionados al fútbol, ¿no? Y vuelvo a coger el fútbol porque es lo que más conoce la gente. Al final, hay una Champions League, hay una liga de fútbol profesional. ¿Os imagináis vosotros si hubiera 300 Champions League? ¿Quién lo vería? ¿Quién participaría? ¿Qué asistentes? Sería una locura. En los eSports, la gente que se quiere comparar al deporte y al competitivo del deporte tradicional, pero sin embargo tenemos tropecientos mil torneos, tropecientas mil ligas. Eso no puede funcionar. ¿Por qué? Porque al final la gente se confunde. Si es entretenimiento, sí que puede funcionar. Al final a mí me da igual ver la Champions o ver la Liga de Qatar. Me da lo mismo. Lo que quiero ver es espectáculo, ¿no? Entonces, empezando por ahí. Si queremos ser deporte, hay excesivas organizaciones montando excesivas ligas y campeonatos y torneos. Si somos entretenimiento, pues sí, ¿no? Pues sí que hay numerosos festivales de música y cada uno va al que le gusta o sigue al videojuego que le gusta o al equipo que le gusta o al gamer que le gusta, ¿vale? Si vamos por ahí, perfecto. Luego, en cuanto a lo que es la definición, pues sí, coincido plenamente contigo, esto es espectáculo. Que haya detrás una competición, sí, ¿por qué? Porque al final el ser humano cuando nos gusta algo siempre tendemos a vernos en alguien que lo hace mejor. ¿Por qué? Pues por aprender, por admirar y por incluso voy más allá, ¿no? Por decir, joder, a ver si en unos años estoy como este tío, ¿no? A este nivel. Y nos pasa con todo. El que toca la guitarra, pues en YouTube se pone vídeos de gente tocando la guitarra que toca mejor que él. Pues eso, el que le gusta pinchar de DJ, pues va a ver a actuar a un DJ diciendo, oye, pues ahora cuando llegue a casa, los truquitos o lo que ha hecho este, pues con los eSports pasa lo mismo, ¿no? Tú al final eres un gamer que has estado jugando en tu casa con tus amigos y vas a ver una competición porque en esa competición
la gente en teoría juega mejor que tú. Entonces tienes, pues oye, voy a animar a este porque es un referente. Pero más allá de eso, vernos como algo, no sé, el adoctrinamiento, es decir, los esports es la competición del videojuego y tal. Oye, pues no, yo lo que quiero es pasármelo bien, ¿no? Y al final yo creo que eso pues es una barrera como sector. Ujú. ¿Recuerdas algún caso en concreto con respecto al sector de los esports en el ámbito legal que resaltase del resto? ¿Alguna especie de algún caso un poco loco o algo pues un poquito más gracioso o algo muy exuberante, algo muy exagerado o todo lo contrario que dices tú, hombre, pues qué pasada, ¿no? Uh-huh. Eh, a ver, en esports en los últimos años la mayor problemática ha sido cómo se contrataba a los gamers, ¿no? Y yo creo que los casos que más han saltado a lo público han sido esos. Lo que pasa es que yo retomo algo que decía Silvia, ¿no? Cuando hablaba de constituir una SL, que al final cuando hablamos, no, estoy en un club de esports, ¿no? Tú tienes una SL, una sociedad limitada que la has montado como el que monta una panadería. Pues con el tema de la contratación pasa un poco lo mismo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con esports, pues pensamos que hay una ley especial, ¿no? Y hablamos de, no, es como, tiene que haber, como hay la ley del deporte, tiene que haber una ley de esports. Como hay un convenio colectivo de los jugadores profesionales ¿no? El Real Decreto 1006 que habla del deportista profesional, la relación laboral especial, pues para los gamers también. Pues, ¿qué ha pasado en los últimos años? Pues que la gente ha vivido muy confundida, ¿no? Entonces, montaban un equipo de esports y decía, bueno, pues tú eres un deportista profesional. Y luego venía a la inspección de trabajo y te decía, oye, pues no, o tenías un problema porque el chico se quería marchar y decía, bueno, pues yo mañana no, en 15 días me voy, como en cualquier empresa. No, tú me tienes que pagar una cláusula de rescisión, como Cristiano Ronaldo. Pero, tío, tú estás flipado, ¿sabes? Entonces, caso así más especial, pues te diría que lo que hemos vivido en los últimos años con más relevancia ha sido el tema de las contrataciones. Todo lo demás que te pueda contar no es más que derecho que se aplica a cualquier tipo de empresa. Es decir, cuando tú negocias con un ayuntamiento que te dé una subvención para montar un evento, es derecho administrativo. Cuando tú hablas con un publisher para que te dé una licencia, es derecho mercantil, es derecho contractual. Es decir, no hay nada especial que podamos aplicar. Sí que es verdad que hay algunas jurisdicciones, pues en Francia pues parece que están empujando un estatuto del gamer, luego en Alemania, luego los países, lógicamente, como China, Corea y tal, sí que tienen a lo mejor alguna regulación, pero actualmente en nuestro país, y si hablamos de España, tenemos lo que tenemos. Es legislación pura y dura a nivel de contratos, a nivel laboral, como la que le puedan aplicar a cualquier empresa. Y me preguntaréis, ¿esto es bueno o es malo? Pues según se mire. Es decir, ¿por qué tenemos que condicionar a un gamer que tenga que pagar una cláusula de rescisión para irse? Oye, pues si lo que estamos hablando, esto es espectáculo. Si hoy yo quiero tocar con los AC/DC y mañana con los Guns N' Roses, ¿alguien me lo va a impedir? Pues no. Porque alguien puede jugar hoy con los Giants y mañana con Movistar Raiders. Pues oye, pues a lo mejor a Movistar Raiders, si le ha costado fichar a ese chico, pues ya desde el punto de vista contractual, pues le pondrá alguna cláusula, siempre y cuando no se vulnere el derecho laboral y le podrá compensar, ¿no? Habrá que buscar, habrá que tener un poco de imaginación y es como están actuando ahora mismo muchos clubs. Pero eso llevarlo a equipararlo con el deporte e intentar aplicar al deporte, no, como decíamos hace un rato, no se puede. Y no sé, casos más significativos a nivel de asesoramiento, pues algo chulo que os pueda contar, pues ha sido como las empresas de eventos que organizaban eventos de esports presenciales, porque al final que la gente no se lleve engaño, los esports también tienen una parte presencial muy importante. Al final son los eventos presenciales, ¿no? Claro. Cómo han sobrevivido en la pandemia, ¿no? Cómo han tenido que negociar los contratos, cómo han tenido que pasarse a organizar eventos digitales a nivel de patrocinios que a lo mejor han perdido o han tenido que renegociar. Eso sí que ha sido, entre comillas, chulo, porque venía provocado por la pandemia, pero sí que es verdad que hemos vivido de cerca como empresas de eventos físicos, decían, joder, ¿cómo voy a aguantar yo
y ahí la verdad es que sí que ha habido una necesidad de negociar con patrocinadores, la gente se ha portado muy bien, incluso el público ha apoyado y ahora mismo pues podemos decir que hemos vuelto a la normalidad. Eso lo hemos comentado, muchas veces hemos sacado también el tema de la pandemia, de cómo los distintos agentes del ecosistema para poder sobrevivir han tenido que adaptarse a las modalidades online y todo para poder continuar hacia adelante. Que el tema de DreamHub ya lo tocaremos porque creo que es algo que nos interesa a todos aquí, pero volviendo a lo que ha comentado Iñaki de cuáles eran los casos, digamos, más frecuentes que has solido tener y que has dicho que eran los contratos de los gamers, de los jugadores de distintos clubs, ¿cuál es el contrato más habitual que se suele hacer? Porque claro, o sea, no suele ser un contrato indefinido, un contrato de obra y servicio, o porque luego también están los contratos de esos de rescisión que has comentado, pero no creo que sean Yo no los creo que más se lleve a cabo habituales. tampoco. O sea, yo no tampoco, pero tampoco creo que se lleve a cabo un contrato indefinido. O sea, por eso. No, a ver, una cosa es lo que marca la norma o la ley Mm, y otra cosa es lo que se hace. ¿No? Entonces, evidentemente, hay que ver las particularidades que tiene, ¿no? Igual que digo que no tiene que entenderse como el deporte, también lo que debemos entender los juristas y la gente del sector es que las contrataciones de los gamers no son unas contrataciones al uso, ¿no? No es alguien que va a las 9 de la mañana, abre la persiana del supermercado y está vendiendo en la caja hasta las 7 de la tarde que se marcha, ¿no? Eso no es así. Hay que entender las particularidades que tiene eh, el desempeño profesional de un gamer, ¿no? Entonces, cómo se puede regular esto? Si nos cogemos a la ley, al final hay una dependencia absoluta del empresario, hay unos horarios, hay una ajenidad, hay unos pagos, por tanto nos tendríamos que ir a la contratación laboral y seguramente indefinida, ¿no? No se suele hacer así. ¿Por qué? mm, Porque tampoco, es decir, tampoco es muy habitual en España que haya gente que se dedique solo a eso, ¿no? claro. Siempre entendemos que hay diferentes capas, ¿no? La gente Ujú, profesional y luego la gente que está por debajo. Entonces, dependiendo del nivel, lo que se suele hacer, pues un contrato mercantil, ¿no? Muchas veces se hace, pues, mm, oye, yo no tengo una relación laboral porque yo reconozco que vengo aquí y lo hago, pues, bueno, pues a cambio de a lo mejor de una compensación de gastos, es lo que se suele hacer, ¿no? Estoy hablando de gente más amateur. En los profesionales, pues en los profesionales depende un poco de cuál sea la política de cada club o de cada equipo, ¿no? ujú, Lógicamente hay un miedo siempre que es el tema de la inspección de trabajo. Luego hay una cuestión que es cuando contratamos a gente, a extranjeros. Pues ujú. también tenéis que saber que es un problema importante. ¿Por qué? Porque contratar a alguien que viene de fuera Y siempre que no reside supone, en España es complicado. claro, es Ujú, complicado. ¿Por qué? Porque tiene que haber una serie de directrices al momento de la contratación, ¿no? Tiene que ser un puesto que no pueda estar cubierto con la mano de obra que hay aquí. Lógicamente, esto, lo que digo, en un supermercado puede tener sentido. En un equipo de esports no tiene ningún sentido. Entonces, dentro de eso, pues sí que hay fórmulas legales que los equipos están utilizando para hacer ese tipo de contrataciones y muchas veces, como os digo, pues bordeando la línea de lo que ya no digo que sea ilegal, sino que es casi alegal, ¿no? Porque dices, yo no sé muy bien si viene la inspección de trabajo, si sabe lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Porque estamos 10 chavales en una gaming house aquí que nos levantamos, desayunamos, comemos, hacemos ejercicio, luego nos pasamos 5 horas jugando al LOL y luego por la noche estamos aquí todos de fiesta, ¿no? Pues, seguramente el inspector cierre la puerta y se marche y diga, bueno, haced lo que queráis, porque yo esto no lo entiendo. Claro. Pero sí que es verdad que, lógicamente, hay una problemática, que es cómo regulamos esto, ¿no? ¿Cuál es el puesto de trabajo? ¿Cuál es decir, no se puede, el que trabaja en un supermercado no duerme en el supermercado, ¿no? Eso hay que regularlo. Bueno, todas esas cuestiones, como es algo nuevo, como es algo que, como ya decíamos al principio, ¿no? Esto no se da en más que en 10, 12 situaciones y tampoco sé si todos los equipos, por ejemplo, que juegan en la LVP tienen estos problemas, ¿no? Porque son profesionales.
Eso el dato no lo tengo. Entonces, fórmulas hay. ¿Cómo se está haciendo? Ya os digo que siempre se intenta buscar la mejor solución. La contratación indefinida seguramente es la que más encajaría si quisiéramos ser totalmente pulcros con la normativa, pero yo entiendo que también es muy difícil, ¿no? A un chico de 20 años firmarle un contrato indefinido para ser gamer, cuando a lo mejor a los 24 pues ya no tiene la agilidad o la destreza para jugar, ¿no? Claro. Es algo que ahí sí que reconozco que debería existir una normativa. Ya no te digo una ley de ISCOs laboral, pero sí que a lo mejor algún convenio específico para el sector, en el que los clubs se puedan coger para intentar respetar, ¿no? Porque yo creo que los clubs siempre intentan ser muy, muy, muy respetuosos con la legalidad, pero es que a veces es que prácticamente imposible, ¿no? El encajar lo que es la normativa laboral estricta con una modalidad de trabajo que tiene sus particularidades. Hay una pregunta en el chat que nos hace Parmela, que creo que en parte la hemos contestado, pero la voy a reformular. O sea, el tipo de contrato que se suele hacer a los jugadores, siendo, digamos, ajustándonos lo más posible a la ley actual, sería lo indefinido. Pero normalmente las empresas o los clubes, llamémoslo como queráis, cuando buscan a los gamers, o no solo a los gamers como dices tú, Bernardo, sino también, por ejemplo, a creadores de contenido, porque hay más gente con las que realizan contratos dentro de un club. Están los jugadores que compiten y luego también están los creadores de contenido que promocionan a la marca dentro del contenido que ellos generan. Es más habitual ver contratos indefinidos en ese sentido hasta que una de las dos partes se canse, o lo suelen hacer para, por ejemplo, una competición específica o un evento específico para el que quieren a ese creador de contenido. Sí, en el caso del creador de contenido es más sencillo, porque al final el creador de contenido puede estar hoy creando ese contenido para tu marca y mañana estar en otra marca, ¿no? Generando su propio contenido, su propio negocio. Entonces ahí sí que tiene más sentido que sean colaboraciones mercantiles o contratos civiles, que ya no hay una relación laboral en el que te pueden contratar pues para hacer un casteo o para hacer un Para streaming los determinado, castings. por ejemplo, o para un creador de contenido durante el mes de agosto. Quiero decir que ahí sí que es bastante más sencillo, porque muchas veces los medios los pone el creador de contenido, las instrucciones, al final, ahí, para que lo entendáis, sería como contratar a una agencia de medios, ¿no? Pues, si quiere contratar a una agencia de medios, pues contrata a un creador de contenido, durante el mes de agosto pues me está haciendo publicaciones, pero ahí ya no hay tantas ataduras a nivel de horarios, a nivel de instrucciones empresariales como pueda tener un gamer. Con un gamer es más difícil. Al final un gamer pues tiene unos horarios, tiene que viajar a unas competiciones. ¿Se podría utilizar este tipo de contratos para los gamers? Bueno, estaríamos ahí rozándolo, ¿no? Porque el día que un gamer diga, bueno, pues yo ahora no quiero viajar a la competición en Tenerife, pues porque tengo un viaje con mis amigos a Ibiza, coño. Esto, si yo soy una empresa y contrato contigo como otra empresa, puedo descartar un encargo. Cuando yo soy un trabajador, en principio tengo la obligación de respetar esas instrucciones de mi empleador, ¿no? Pero bueno, ya te digo, con el creador de contenido yo creo que es más sencillo, pero lógicamente, como siempre digo, hay que ir al caso concreto. Y bueno, ya que hemos sacado el tema y lo hemos mencionado muchas veces, ¿qué tal fue DreamHack hace 2 semanas? Pues la verdad es que yo sí que estuve allí, estuve viernes y sábado. Además, el sábado me llevé a mis nanos que fliparon. Y la verdad es que muy bien, ¿no? Se puede ya confirmar que se ha superado ese problema que tuvimos con la pandemia. Hubo muchísima gente, muchísimo De hecho, contenido. hubo aforo máximo. Coincidió también, como sabéis, que hubo 2 jornadas de la LVP, Sí. que yo creo que quedaron también muy, muy contentos, y la verdad es que yo creo que se puede decir que fue un éxito. Vino también la alcaldesa de Valencia, la recién nombrada alcaldesa de Valencia, a apoyar el evento y a inaugurarlo. O sea que yo creo que al final el resultado muy, muy, muy positivo.
Ujú. Nosotros, la verdad, no, yo no pude ir, pero hubo otros años que sí fui, pre-pandemia, y yo creo que el salto que ha dado desde entonces hasta ahora ha sido muy notorio. Ujú. O sea, 100%. Perdona, Yo, Iñaki, que te... yo la verdad que no, no pasa nada. Yo la verdad que no, no he podido ir, pero obviamente yo resido en Alemania. Pero de todas formas, a lo que sí voy a asistir es a la Gamescom, que es más o menos la DreamHack en Colonia. Es una especie de feria de videojuegos donde se realizan esos LAN parties, escenas de cosplay, concursos, perdón, empresas presentan sus videojuegos, productos, etcétera, etcétera. Y la verdad que para ese sí que tengo ganas, ahora que lo tengo a 30 segundos del trabajo, literal. así que sí. Bernardo, ¿tú juegas a videojuegos? Pues yo, como os decía, yo tengo ahora dos nanos. Yo tengo una niña de 9 y un niño de 5. Así que imaginaos a qué puedo jugar, ¿no? Pues con el pequeño, que le gusta mucho el fútbol, juego al FIFA, y con los dos pues juego pues, al Mario, ¿no? A lo que les gusta a ellos. Yo Mm. la verdad es que nunca he sido excesivamente gamer. Como soy tan inquieto, sí que cuando empecé a conocer este mundo me compré un Asus y empecé a jugar a todo lo que pillaba. Pero la verdad es que ya soy muy malo, ¿no? Ya he perdido la agilidad y la destreza con los dedos, que muchas veces me tengo que mirar el dedo y mi hijo, que tiene 5 años, se descojona de mí, ¿no? Muchas veces y me mira como diciendo, papá. Pero sí, a ver, me gusta porque es un momento de entretenimiento, ¿no? Y insisto con lo que hablábamos antes. Al final es un momento en el que tiene hijos puede estar con sus hijos, el que tiene pareja gamer también pues está con su pareja, o el que tiene un grupo de amigos está con su grupo de amigos. Al final Ujú. aquí... Y yo creo que es una cuestión que en muchos deportes no pasa, ¿no? Yo, ¿sabes? Lo digo, yo vas a correr con alguien que es un runner acérrimo y a los 3 minutos dice, oye, yo continúo, ya me cogerás. ¿No? Con el gaming no pasa. Yo creo que no pasa así, ¿no? Yo creo que hay más comunidad, el que juega peor, pues al final el que juega mejor pues le intenta ayudar, y si no, pues te echas unas risas con el que Claro. juega. Y ya te digo, yo a día de hoy lo que juego es a lo que les gusta a mis hijos. Ujú. Te lo pregunto también porque supongo que te habrás percatado de que existen algunas marcas o algunas entidades que empiezan a promocionar competiciones, torneos, algún equipo que otro que no están socialmente, no voy a decir aceptadas, pero bueno, no están muy caracterizadas para el uso en menores, ¿no? Hablamos de estas apuestas deportivas, ¿no? Donde, bueno, en la lotería o el casino existe póker en línea, donde bueno, hay una demanda de expertos en leyes de estos juegos. ¿Sabrías decir cuáles son algunas de las antiguas y más recientes medidas adoptadas para estos temas dentro del sector? Pues a ver, ahí, antes de ir a las medidas hay que abordar el problema, ¿no? Y efectivamente ese creo que es uno de los principales problemas que tenemos como sector, ¿no? Lo que yo al principio de la charla os decía, que los esports son siempre como la primera toma de contacto para muchas tecnologías, pues también lo son para modelos de negocio como es el mundo de las apuestas del gambling, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final tienen una comunidad, tienen una competición donde pasan muchas cosas, incluso más que en el deporte, ¿no? Tú vas a una partida de LoL y puedes apostar a millones de cosas, o una partida de CSGO y puedes apostar, y eso es lo que buscan las casas de apuestas, ¿no? Por tanto, ahí yo creo que sí que hay un problema, que es que las casas de apuestas esports como una referencia, porque al final las casas de apuestas, si lo analizamos, lo que cogen es al deporte y se aprovechan de él, ¿no? Y muchas veces no hay retorno, más allá de que algún equipo de fútbol o de baloncesto pues pueda llevar en su camiseta la casa de apuestas. Bueno, más allá de eso, también te digo que hay bastante hipocresía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque intentamos proteger a los menores, pero sin embargo, pues los anuncios de las casas de apuestas, no voy a decir nombres, pues las hacen los futbolistas del Madrid o del Barcelona o de Valencia, ¿no? Y bueno, pues lógicamente, pues si tienes un hijo pequeño, pues se fijan eso, y si se fijan eso, pues dice, oye, pues esto de la maquinita, ¿qué es? O esto del póker, ¿qué es? Al final hay también un poco de hipocresía que no podemos entender, o no sería justo el decir, es que ahora se están acercando a los esports
bueno, es que ya llevan muchísimo tiempo en el deporte, ¿no? Entonces, hay que verlo, hay que ver qué ganan los esports de las apuestas y si eso de verdad genera un problema, porque un gran porcentaje de los gamers y de la gente aficionada a los videojuegos y a los esports son menores de edad. Dicho esto, lo que hay que hacer es proteger. ¿Cómo se protege? Pues las últimas medidas que se han adoptado en nuestro país por el tema de la publicidad, ¿no? ¿Dónde se puede hacer publicidad? ¿En qué horas podemos hacer publicidad? Pero claro, tenemos un problema, es Internet, ¿no? Se puede apostar pues en las islas Fiji, se puede apostar en, yo qué sé, en Malta. Hay muchísimas casas de apuestas que lógicamente no tienen su sede en España ni tan siquiera en Europa y que pues bueno, están viendo la posibilidad de que en muchos streamings, en muchas situaciones en las que sí que entienden que hay público que pueda acabar apostando, pues hacen esa publicidad, ¿no? Y por otra parte tenemos el problema de que se convierta las competiciones de esports en posibilidades de apuestas, ¿no? Podemos apostar al Madrid-Barcelona, pero también se puede ya en determinadas casas de apuestas apostar a G2 contra cualquier otro equipo, ¿no? Que compita a nivel internacional o incluso a nivel nacional. Entonces, eso creo que sí que es un problema, porque al final la gente que apuesta, hay gente que apuesta que simplemente por le da igual a lo que apostar, a los caballos, al fútbol, al baloncesto, al balonmano coreano de cuarta división, porque lo que quieren es tener un rendimiento y hay mucha gente que incluso ha hecho una forma de vida en eso, porque sabéis que hay tipsters y hay mucha gente que se dedica a eso, pero cuando eso entre en los esports y haya competiciones de esports en las que se pueda apostar, primero puede generar un problema de amaño, ¿vale? Que el mundo del deporte tradicional lo vemos como algo muy problemático, porque claro, el amañar un Madrid-Barcelona es muy difícil, yo te diría que es casi imposible, pero amañar un partido de cuarta división en la que los jugadores no cobran es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor por amañar el partido voy a ganar dinero que sin embargo no gano. Con los esports puede pasar eso, ¿no? Al final yo creo que la gran mayoría de gamers no tienen unos ingresos muy importantes. Si metemos eso en las casas de apuestas, pues se van a generar problemas relacionados con el amaño, ¿no? Y de hecho ya sabéis que hay una asociación que persigue todo esto, o sea que eso es un problema, yo creo que es un problema. A nivel legal, como me preguntas, Iñaki, no hay ninguna medida que proteja a los esports. Hay medidas que protegen pues el tema de la ludopatía y el tema de los menores, eso sí. Lo que tenemos que hacer como sector es ver lo que nos interesa, cómo nos interesa y sobre todo pues tener claro que somos un sector que de momento no tiene mucho sentido, ¿no? Relacionarnos con las casas de apuestas porque nuestro gran público es menor de edad. Hemos tenido algún que otro comentario en esta temporada donde también se ha propuesto, por decirlo de algún modo, que también bebidas alcohólicas, tabaco y demás, este tipo de marcas también pueden estar presentes en el sector y bueno, yo soy de la opinión como lo que tú dices, ¿no? El público objetivo al que se llega con este sector no solamente está comprendido entre, vamos a decir, los 26 y los 45, todo lo contrario, ¿no? Además, de hecho es todo lo contrario, ¿no? Es como lo que decías tú al comienzo con respecto a los contratos que se les realiza a esos jugadores o que se les intenta realizar, que al fin y al cabo llega un momento en el que ese jugador estrella se va a jubilar, aunque para muchos les parezca raro, un jugador de cualquier competición de esports o que esté en algún equipo no va a estar jugando hasta los 40 años, hasta los 30, incluso hasta los 25, ¿no? O sea, puede jubilarse a los 23, porque obviamente los reflejos que tiene esta persona o su capacidad para jugar va mermando poco a poco, ¿no? Eso es algo que, bueno, si no tienes mucho uso o no juegas mucho a X videojuegos, ¿no? O no tienes esa actividad, pues pasa, ¿no? Por eso creo que es un poco complicado, tanto el tema, obviamente, de los contratos, como el tema también de qué marcas pueden acceder a qué torneos, ¿no? O qué pueden representar
Porque me da la sensación que estamos cogiendo, como lo que dices tú, ¿no? Un poco de cada sitio. Cogemos un poco de aquí porque nos beneficia, cogemos un poquito de aquí porque nos beneficia, nos fijamos mucho en el deporte tradicional, por esto, por esto y por esto, pero al final nunca se va, parece ser, o tengo la sensación de que va a estar un poco complicado eso de crear esa esfera legal que solo pertenezca a este sector. No sé si... Pero es lo mismo de siempre. O sea, si tú piénsalo, o sea, actualmente en España, y te voy a resumir el programa de estudios del grado de Derecho, tienes todo tipo de derechos. Derecho mercantil, derecho contractual, que prácticamente son lo mismo, como quien dice, de derecho civil, derecho penal, o sea, tienes un montón de ramas distintas, cada una también con su distinto código y sus distintas leyes y tal. O sea, si por ejemplo tú vas a cerrar un contrato con una marca y hay algún problema, te vas a amparar siempre en el código de comercio, por si hay algún problema, por ejemplo, o para cualquier relación con las cláusulas abusivas de algún contrato laboral. O sea, yo es que más que una regulación o una federación, yo no creo que, o sea, y ya hablando a largo plazo, no creo que el sector, que está claro, que está en pleno auge y que está creciendo, no creo que vaya a crecer hasta tal punto de que vaya a necesitar una regulación propia. Bueno, sí, si lo tiene como dijo Bernardo antes, Corea, por ejemplo, en su mayor o menor medida. Claro, no es lo mismo, pero tengo entonces que diferenciar dentro del sector los esports en sí. No, a ver, yo, en mi opinión, ¿no? Y utilizando el ejemplo que ponías tú, que pueda haber una marca de bebidas en un evento en el que haya menores. Yo no diferencio un evento de esports con un evento de música o con un evento de, no sé, de puro entretenimiento donde van unos magos a hacer trucos a gente joven, ¿no? Es exactamente lo mismo. Al final es un evento en el que si el evento es solo para menores, pues tendremos que tener una regulación. Si es un evento en el que hay mayores de edad y menores de edad, tendremos otra. Y si es un evento en el que solo vamos a permitir el acceso a mayores de 18, pues será otra, ¿no? Y tendremos que acudir, pues como dice Silvia, ¿no? Pues desde las normativa del municipio donde se celebre el evento, las ordenanzas municipales del ayuntamiento que lo organice. Tendremos que acudir a las normas de espectáculos públicos si está abierto al público y hay pues graderíos. Quiero decir, al final no es diferente a montar, como os digo, un espectáculo de magia o el Circo del Sol Claro. o un festival de música, ¿no? Es exactamente lo mismo. Como sector, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a entender, ¿no? Las cosas. Hay gamers mayores de 18 años, por supuesto. Los tres que estamos aquí, ¿podríamos estar en un evento de mayores de 18 años? Sí. ¿Hay eventos que se pueden montar con solo mayores de 18 años? Yo creo que sí. Ahí podemos tener un patrocinador que sea de bebidas alcohólicas. Claro que sí. ¿Y por qué no podemos hacer un after party con cerveza y un DJ? Es decir, al final hay que, como sector, tenemos que tener imaginación. ¿Hay eventos en los que solo va a haber menores de edad? Pues sí, montas un evento que solo se juega al Mario Kart, pues ahí pues entiendo que no puede haber una empresa de whisky patrocinando el evento, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Y luego, pues es un sector que el de los esports, pues que ya te digo, ¿no? Pues que no tenemos que dejar de mirarnos al ombligo y a lo mejor pensar en grande, ¿no? Abrir la mente y decir, oye, pues la normativa es la que es y no por ser yo más guapo y por ser más disruptivo, innovador y tecnológico, pues me tengo que someter a una normativa que no tenga otro sector, ¿no? Entonces, por esa parte, yo creo que no estamos en el punto en el que tengamos que tener una normativa en materia de consumo para que los eventos se pueda o no se pueda, ¿no? Yo creo que cada organizador tiene que tener claro cuál es el cumplimiento, cuál es su target final de consumidor y cuáles son las marcas, ¿no? Y yo creo que eso incluso engrandece al sector. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay marcas que no pensábamos que pudieran entrar a patrocinar porque pensábamos que había menores. Pues oye, vamos a hacer un evento en el que solo haya mayores de edad. Y a lo mejor podemos aspirar a unas marcas que no tenemos cuando hay menores de edad.
Yo creo que al final es todo adaptarse y vuelvo al ejemplo también de lo que dijo Bernardo antes de la panadería. Dentro de los eSports puedes innovar como quieras, puedes montar un club, puedes montar una empresa de organización de eventos, lo que sea, pero siempre al final, a la hora de profesionalizarte, el proceso va a ser el mismo tanto para el club como para la panadería como para la agencia de eventos. De ahí lo de no diferenciar entre uno y otro. Sí, realmente sí, es verdad. Tenemos una pregunta en el chat y vamos a ir acabando, que ya nos estamos pasando, Iñaki. Everride nos pregunta... Everride. Sí, ya, lo acabo de leer fatal. O sea, pero me ha salido de los anteriores, pero bueno. ¿Se suele mover mucho dinero en las apuestas en el gaming? Pues yo ahí no sé, porque yo no he puesto en esto, desde luego. Yo no he puesto. O sea. A ver, en general, en el gambling, en las apuestas se mueve muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo más de lo que pensamos, porque al final, tener en cuenta que nosotros muchas veces nos miramos a nosotros como país, pero todas estas casas de apuestas son empresas multinacionales. Pero no sé si se refiere al gaming de videojuegos o a las apuestas en general. Yo creo que se refiere al videojuego. Lo que pasa es que, claro, si en las apuestas en general se mueve mucho dinero, en los videojuegos también se tiene que mover mucho dinero. Lógicamente, en comparación, pues será mucho menor. Pero la verdad es que yo no tengo el dato. Lo único que puedo yo aportar es que si hay casas de apuestas que ya están introduciendo, es porque es rentable. Yo creo que no es tan rentable, ¿eh? Obviamente, como el deporte. Yo creo que las casas de apuestas intentan entrar por el público al que se pueden dirigir. Por aquello de, bueno, entre comillas, la inocencia, ¿no? Vamos a decir, la accesibilidad de dinero. A lo mejor no en grandes cantidades, pero sí certera. Bueno, no sé. Bueno, también va dirigido... No lo sé. Puede que es lo que digas tú, Bernardo, ¿no? Que están viendo un nicho ahí que se puede explotar y que por eso, si no, no se estarían metiendo. Eso está claro. Bueno, yo creo que ya lo veremos, que es algo que se va a desarrollar con el paso del tiempo, pero yo no le veo... O sea, por ejemplo, por el comentario que ha dicho ahora, en el gaming, sobre todo comparado con las apuestas de fútbol y baloncesto, yo creo que no se le va a acercar, vamos, pero jamás, creo yo. Entiendo que sí que... O sea, si yo me imagino ahora, por ejemplo, un partido del LoL... sí que una partida del LoL sí que perfectamente me imagino una serie de apuestas innumerables, ¿no? ¿En qué minuto va a ser o sea, va a romper el nexo el equipo rojo? ¿Cuántas veces va a morir esta persona? O sea, sí que me lo imagino, ¿no? Sí que hay bastantes opciones para eso, al fin y al cabo, ¿no? Al fin y al cabo se lo puedes sacar, a todo le puedes sacar un gambling si quieres, ¿sabes? A cualquier cosa que suceda en día a día. Así que lo veremos seguramente los próximos años, pero bueno. Sí, al final la evolución del sector es la que va a traer todas estas cosas buenas y malas. Al final, igual que los casos de dopaje, pues, a medida de que crezca la competitividad, que haya más profesionalización, pues habrá más casos de dopaje, habrá más casos de apuestas, habrá más casos de amaños. Lo podemos ver como algo bueno o algo malo, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista ético y moral, pues será malo. Desde el punto de vista business, pues diremos, pues como hay tanto ya, pues ya nos parecemos al deporte y tenemos esto. Pero bueno, yo insisto en lo que decía antes, ¿no? Y a lo mejor es una visión muy, muy happy por mi parte. Esto debe ser entretenimiento. Que se profesionalice, por supuesto, ¿no? Nos tenemos que profesionalizar todos. Los creadores de contenido se están profesionalizando, los equipos se están profesionalizando, los organizadores de eventos ya son profesionales al nivel de cualquier organizador de festivales de música o incluso más, ¿no? Porque a veces es mucho más complicado montar un festival de música, pones un escenario, el artista, pruebas de sonido y lo montas. Aquí, conectividad, competición, pantallas gigantes o PCs, o sea, es muy difícil, ¿no? Entonces tendemos a profesionalizarlo todo, pero sin olvidar cuál es el espíritu, ¿no? Yo quiero pensar que al final el espíritu siempre va a ser el entretenimiento y el pasárnoslo bien. Cuando perdamos esto, pues pasará un poco con lo que dicen del fútbol moderno, ¿no? Porque muchas veces la gente que nos gusta el fútbol, pues ya casi que no nos atrae tanto, ¿no? Y que a veces nos ponemos algún vídeo de cuando jugaba Maradona porque era diferente el fútbol, ¿no? Y se vivía de diferente forma. Eso no me gustaría que pasara con los eSports, ¿no? Que se mantuviera ese espíritu de comunidad, de entretenimiento, de pasarlo bien, de, bueno, pues si game over, pues volvemos a empezar, ¿no? Con el fútbol
y con el deporte tradicional muchas veces no pasa eso. Entonces, pues ya te digo que a medida que crezca lo iremos viendo. Yo creo que también gracias a que los torneos y las competiciones que se juegan no tienen que ver solamente con un videojuego, sino que tienes la oportunidad de desarrollar distintas competiciones con distintos videojuegos que puedan llegar a tener un ámbito competitivo. Yo creo que por ese aspecto la gente no se pueda llegar a, entre comillas, cansar tanto, que sí que es cierto que no es lo mismo cuando juega Faker, por ejemplo, o cuando jugaba, ¿no? Dentro de muchos años diremos, Faker, ¿no? Oh my God. O Mixwell, ¿no? Con Valorant. Entonces, claro, ahí sí que habrá ese cambio, ¿no? Pero yo creo que gracias a que también existe un avance tecnológico, eso va a apoyar mucho también en la percepción de la persona, ¿no? De lo que es realmente el eSports, ¿no? Que se centre mucho más en ese entretenimiento y en la adrenalina que eso puede llegar a generar, como puede ser la competición en sí, que otra cosa, efectivamente. Así mi opinión. No, sí. Iñaki, ha pasado ya 1 hora. Le estamos robando a Bernardo más tiempo del que le dijimos que le íbamos a robar. Pero la verdad es que para mí, al menos, Bernardo ya lo sabe, o sea, yo vengo de familia jurista. O sea, mi padre estudió Derecho y ha estado muy, muy metido en su campo, y a mí el Derecho también yo lo estudié y me gusta muchísimo, aunque no me dedico a ello, o sea, no ejerzo como tal. Y es un tema que a mí me gusta muchísimo, Iñaki. No sé tú cómo te lo has pasado hoy. Supongo que también Sí. Genial. Muy bien, a ver, la verdad que a mí estos temas me parecen muy interesantes. No soy no estoy 100% metido en el tema. Yo me dedico actualmente a organizar mítines y eventos para una cadena de hoteles, que de hecho precisamente la semana que viene recibimos a la ESL, porque es el Campeonato de Europa de CSGO, y nosotros nos hemos llevado, por decirlo de algún modo, el contrato de toda la ESL para que se lleve a cabo lo mejor posible. Pero sí que me interesan todo este tipo de temas, por eso si no, no las traeríamos al programa, eso está clarísimo. Yo soy de las que piensan que todos deberíamos de saber al menos las nociones básicas de derecho Claro. para poder sobrevivir en nuestro día a día. O Sí. sea, son cosas esenciales. A veces hay cosas que hay que saber que son cultura general. Efectivamente. Silvia, ¿te parece bien si antes de entrar con el escenario le hacemos la pregunta esta que tenemos aquí? Bernardo, la voy a hacer. Es que la tengo aquí y es una pregunta que creo que también es interesante, y es ¿qué consejos le darías a un futuro jurista que quisiera centrarse en el sector de los eSports? Pues bueno, esta pregunta, la verdad es que, como se suele decir, ¿no? Pues me alegra me alegro de que me la hagáis, porque es lo que muchas veces la gente me pregunta, tanto en el ámbito del deporte, porque hay mucha gente que estudia Derecho con la ilusión de luego ejercer como abogado en Derecho Deportivo, y en los últimos años mucha gente también que me pregunta por el sector de los eSports, ¿no? Oye, yo soy un gamer acérrimo y me gustaría trabajar en el sector de los deportes electrónicos y estoy estudiando Derecho enfocado a eso. Pues lo que siempre le digo, ¿no? Para ser un buen abogado en Derecho Deportivo o en Derecho de eSports, tiene que ser un buen abogado. Eso es fundamental. Entonces, el consejo es que se formen en la generalidad y que conozcan el sector, que hablen el idioma, que se vayan a tomar cervezas dentro del ecosistema de su ciudad o de su pueblo, o que se metan a asesorar a un club, aunque sea sin cobrar, incluso estudiando la carrera, ¿no? Porque al final los clubes pequeñitos pues no pueden pagar abogados, ¿no? Ya crecerán y ya podrán pagar grandes minutas. Entonces, consejo, lo primero, no centrarse, es decir, estudiar la generalidad, porque como hemos visto tanto el derecho deportivo, que también pasa mucho, como en el sector nuestro, en los deportes electrónicos, hay que saber derecho, hay que saber manejarse, hay que relacionar, hay que tener la mente transversal, ¿no? Y pensar en 360, ¿no? Pero, yo os lo decía antes, al final esto es negocio. Entonces tú, si vas a un organizador de eventos y le dices eso no se puede hacer, pues el organizador de eventos va a decir, tío, para eso no necesito un abogado. Lo que hay que buscar es la creatividad dentro de lo que permite la ley, lógicamente siempre intentando no traspasar esa línea de la legalidad, pero con un espíritu creativo, ¿no? Entonces, alguien que dice, estoy estudiando Derecho para ser abogado de eSports, lo primero, sé buen abogado, fórmate en la generalidad, y si conoces el sector, tienes buenas relaciones y buenos contactos y hablas el idioma del sector donde quieres trabajar, al final las oportunidades te van a llegar. Efectivamente, lo que realmente nos dicen todos. Todos nos dicen, desarróllate en lo que te gusta
Y Y luego luego... especialízate. efectivamente. Exacto. Pero como que hay que tener un backup. O sea, no es esa el background, ¿no? Pero sí que es cierto. Primero céntrate, es lo que dices tú, ¿no? Sé un buen abogado, conoce lo que te rodea en ese aspecto y luego juega, ¿no? Juega Es que a ver qué para sucede. ser abogado tienes que hacer todavía con el plan Bolonia que implementaron en España hace unos años, el grado en Derecho y luego encima el máster en Abogacía. Y luego ya especialízate. O sea, Que tiene ti- recorrido. que tiene el que tiempo. el que se quiera centrar en esto. Que tiene tiempo, Pues nada, efectivamente. y Jackie, si te parece, pasamos al escenario. Dale. Venga. Vale. Bernardo, el escenario son 5 preguntas muy breves que hacemos a todos los invitados al final de las entrevistas para saber su opinión rápida sobre estos 5 temas y nada, y nosotros no las solemos debatir, por eso lo llamamos preguntas rápidas, que no Muy bien. damos el coñazo en este sentido. la Adelante. primera pregunta es, ¿dónde ves el sector de los eSports dentro de 2 a 5 años? Si 5 años te parecen muchos, pues 2. A ver, como os decía antes, hablar de 2-5 años en eSports parece un mundo, ¿no? Esto es parecido a lo que pasa con la tecnología, ¿no? Estamos ahora con el boom y el hype de la inteligencia artificial, pues a lo mejor en 6 meses no sabemos dónde vamos a estar. Con los eSports puede parecer, ¿no? En la comparación, que yo creo que no es tan bestia como lo que pasa con la tecnología, como sector, porque lógicamente ya hemos cogido una atracción y es más difícil que haya cambios tan exponenciales, pero sí que lo veo como una industria en la que pues nos hemos quitado al final todos esos complejos y lo vemos como entretenimiento. Hemos metido realidad virtual, hemos metido todo lo que nos ofrece la tecnología para que se vivan experiencias, ¿no? Más allá del competitivo, que entiendo que cada vez va a ser más profesional y va a haber más seguimiento, pero veo un sector vamos, que se ha quitado, como os digo, todos esos complejos, que se ha puesto la corbata en la cabeza y se ha desmelenado, ¿no? Y que al final ha buscado que el que vaya a un evento o el que esté en una comunidad se divierta, se lo pase bien, independientemente de cómo lo llamemos, independientemente de lo que pensemos que somos. ¿Cambiarías algo del sector? ¿Crees que le falta algo? Pues a ver, le sobra humo, ¿no? Yo creo que le sobra mucho humo. Nos falta dejar de mirarnos al ombligo, como os decía antes, y pensar que tenemos todo para ser ya no una industria, ¿no? Yo creo que no deberíamos pensar en ser una industria, tenemos que ser un sector en el que se genere, por una parte, puestos de trabajo, por otra, se genere riqueza, porque al final todos los que en cierta medida estamos, pues bueno, tú has puesto un ejemplo muy bueno, ¿no? Tú estás trabajando por una cadena de hoteles, pues bueno, hay una competición que paga esa cadena para que le organicéis algo o simplemente la estancia, ¿no? Entonces, ¿qué le falta? Creérnoslo. Y no compararnos con nada. No somos deporte, no somos música, somos eSports. Y somos una pata del gaming, que eso también hay que hacernoslo mirar. Es decir, el gaming seguramente será la industria, porque eso sí que es una industria pues que se tiene que sumar el Netflix, la música, el cine, para acercarse al gaming. Pues oye, vamos a aprovechar eso, ¿no? Vamos a... No sé, no el gamer hardcore, decir, oye, la competición y tal, no, vamos a abrir la mente. ¿Y esto qué es? Pasármelo bien, jugando con mis amigos, con mi comunidad, a videojuegos. Entonces, no sé, dándote respuesta a eso, pues cambiaría todo ese sentimiento de aquí, ¿no? Como mi tesoro, o casi como lo del anillo, ¿no? Mi tesoro, joder, que los esports son de todos, ¿no? Y yo creo que ese será el punto de partida donde de verdad empezaremos a crecer. Muy buena respuesta. Sí, a mí me ha gustado. Y aquí tengo mucha curiosidad para ver qué responde, porque, bueno, luego lo comentaré. Bernardo, dentro de lo que nosotros conocemos como el ecosistema de eSports, ¿tú añadirías algún actor más que actualmente no esté? ¿Algún actor, alguna gente? A ver, agentes ya hay muchos, ¿no? Porque yo creo que el publisher tiene que estar, como comentábamos antes, están los equipos, están los jugadores, están los organizadores de eventos, está el público. ¿A quién añadiría? Pues, a ver,
por puro crecimiento y por pura lógica, añadiría a la más media, ¿no? Al concepto de público generalista, ¿no? Que alguien pueda sentarse y encienda la televisión o encienda Twitch o encienda YouTube y diga, oye, pues entre ver una serie en Netflix o verme esto, pues es decir, que traspasa, y eso va a pasar, ¿no? Porque a medida que la gente aficionada se va haciendo mayor, pues podrás llegar a casa y sentarte con tu abuela a ver un Giants Raiders, ¿no? Y decir, oye, pues sí, y cuando termine, pues ponemos algo en Netflix. O sea, ¿a qué añadiría? Al público generalista, ¿no? Que se conviertan los esports en algo que deje de ser de nicho y que cualquiera pueda entretenerse viendo una competición o yendo el fin de semana, ¿no? Pues oye, pues por la mañana voy a un museo y por la tarde me voy a DreamHack y por la noche me voy a la discoteca. Es perfectamente compatible. Es curioso porque a muchos de los invitados a los que le hemos hecho esta pregunta de si añadirían algún actor más al ecosistema, siempre han mencionado federaciones. La mayoría siempre han dicho federaciones de eSports, federaciones para meter algún tipo de regulación con la normativa del publisher o lo que sea. El tema que hemos tratado en el capítulo de hoy, que gracias a lo que nos has contado tú, es como algo imposible. No, pero además, y esto viniendo de un abogado vais a decir que este tío está loco. Pero meterle más regulación a las cosas, al final, es decir, el sector puede vivir con lo que tenemos. Es decir, yo puedo organizar un evento como la DreamHack con la normativa que hay. Se puede montar un equipo, una empresa, vosotros podéis montar un podcast y lo podéis hacer. Meter más regulación, sí que es verdad que va a haber en algunos pequeños detalles, como lo que hemos comentado del tema de la contratación, que puede generar una fricción con los gamers por la especialidad que tiene ese tipo de contratación, pero meter por meter más regulación, meter por meter más capas en ese paraguas que es la normativa federativa y ahora la federación de federación y la federación de federaciones y la federación de vecinos de... ¿Por qué? Somos empresas privadas con clientes de B2B y B2C y el que va a un evento pues va a pasárselo bien. Entonces, meter más regulación, de momento, por mi parte, creo que es un error. Quizás no es tanto meter más regulación, sino que se metan más juristas o profesionales del derecho que conozcan el sector y que puedan apoyarlo, más que meter regulación. Bueno, pero eso lo traerá el tiempo. Al final también los abogados que estamos nos vamos haciendo mayores y la gente joven viene apretando fuerte por detrás. Igual que antes había especialistas había y hay, desde luego, que les gustaba, pues yo sé, el derecho marítimo o el derecho medioambiental, pues ahora hay gente que ya estudia la carrera con la idea de pues especializarse en eSports, ¿no? Y hay muchísima gente joven que, bueno, pues vosotros los conocéis igual que yo, pues que son una pasada, ¿no? Y que poco a poco van entrando. También te digo que al final pues la experiencia es un grado, ¿no? Y un abogado generalista que sabe moverse en ese sector, pues es una garantía. Entonces, el que haya más regulación, que haya más abogados, pues oye, ojalá pudiera el sector vivir, ¿no? Y esto está mal que lo diga yo, pero sin abogados, ¿no? O que seamos solo abogados preventivos, ¿no? Y que las organizaciones o los clubs o los organizadores de eventos solo nos utilicen para que no pasen cosas, no cuando pasen. Pero bueno. Antes de seguir, chicos, no olvidéis que cuando Bernardo nos deje hoy, vamos a anunciar el invitado de la semana que viene, ¿vale? Que muchos ya lo sabréis, pero bueno, lo voy a dejar. Pero quedaos para saber quién viene la semana que viene. Bernardo, ¿tienes algún referente dentro del sector de los esports? Pues a ver, creo que lo he mencionado antes, ¿no? Y mi referente por amistad, por conexión personal y porque creo que es un referente, ¿no? A nivel de organización de eventos y dentro del sector está muy bien considerado, sería Arturo Castelló, ¿no? Es el CEO de Encom, es la empresa que organiza en España y en Portugal y en Andorra DreamHack y es un referente, ¿no? Me parece injusto también olvidarme, ¿no? de Javi Carrión, que también es un referente para mí, que es la mano derecha de Arturo, pero sí que serían dos personas muy,
para mi forma de ver las cosas, pues dos personas que representan un poco todo lo que hemos hablado, ¿no? Ujú. Que no aportan humo, que no se creen el centro del universo y lo que buscan es generar valor dentro de un sector que me consta que aman desde hace muchísimos años. Ujú. Y la pregunta ahora viene por el lado contrario. ¿Tienes alguien, algo, sabemos que está mal decir nombres, algún perfil o algún tipo de actividad que te gustaría que desapareciese de la industria o que se tomase un descanso temporal? Porque lo último que ha estado haciendo, pues más que aportar, ha sido desaportar al mundo de los eSports. Descanso temporal o indefinido, ¿no? Aquí no echamos pestes a nadie, pero bueno. Bueno, a ver, lo de decir nombres es feo, Es muy feo. pero sí que debería tomarse un descanso, no sé si temporal o ya definitivo, toda aquella persona que se crea que los esports son suyos, ¿no? Todo aquel que piense que es propietario de los esports, yo creo que sobra en la industria. Y luego todas aquellas personas que ven a los esports como una forma de hacer negocio porque otro tipo de negocio no les ha funcionado, ¿no? Yo entiendo que la gente que entra en el sector, eso hace unos años pasaba, ¿no? Todo el que se metía en el sector decía, este viene a hacer negocio y no nos interesa. Eso tampoco es. Es decir, hacer negocio no es malo, ¿no? Y generar riqueza no es malo, ¿no? Los empresarios no son malos. Y los empresarios dentro del sector de los esports tampoco son malos. Pero sí que es verdad que hay muchas veces que pasa, ¿no? Que, pues oye, yo tenía un proyecto de blockchain y como no me ha salido me voy a los esports, ¿no? Y les intento colar aquí la moto que no les he colado a otro sector, pues esa gente yo creo que sí que me sobra, ¿no? Todo aquel que es pues lo que se llama en el sector los paracaidistas, ¿no? Que Ujú. dice, oye, pues como no me ha funcionado en otro sector, voy a los esports y a ver si me lo compran. Pues bueno, esa gente y la gente que se cree que los esports son de su propiedad privada, me parece que deberían tomarse unas vacaciones. Sí. Tendríamos que encargar un par de libretas, la verdad, porque un par de nombres sí que tenemos. Me gusta, me gusta. Hemos terminado con el escenario, Bernardo, pero siempre, a modo de despedida, le hacemos una pregunta personal a cada invitado. Y es que, sin saber quién viene la semana que viene, te preguntamos qué serie o película le recomendarías a nuestro próximo invitado. Hace 2 semanas, perdón, te recomendaron la serie de Amazon Silo. No sé si la conoces. No. Pues, ¿dónde está la libreta para apuntarla? Silo es la que te recomendaron. Y nada, y te hacemos la misma pregunta. ¿Qué serie o película le recomendarías al invitado de la semana que viene sin saber quién es? Pues, a ver, como yo creo que vuestro podcast también va un poco de emprendimiento, ¿no? Porque en definitiva vosotros sois emprendedores. Hay dos series que he visto no hace poco, porque sí que es verdad que hace ya unos meses, pero que creo que a mí por lo menos me gustaron mucho y para alguien que emprende, pues son dos series. Una es la de Spotify, que creo que Ujú. está en Netflix, y otra es la de WeWork, que creo que está en Apple TV, si no me equivoco, Ujú. que es la historia del emprendedor founder de WeWork. Sabéis que son los coworkings que bueno, Ujú. tuvieron una valoración millonaria en Estados Unidos y tuvo una ascensión tan rápida como la caída. Pero son dos series que a mí, en lo que respecta, y sabéis que también tengo mucha relación con el ecosistema emprendedor, me gustaron Ujú. mucho. Así que ahí van esas dos recomendaciones. Pues apuntadas para recomendárselas al invitado de la semana que viene. Y, y nada, Bernardo, ha sido un placer tenerte aquí. La verdad es que nos has resuelto muchas dudas. Siempre es un placer volver a hablar contigo. Y bueno, o sea, nosotros volverías al programa dentro de unos meses. Cuando queráis, cuando queráis. Y si buscáis un formato de mesa redonda donde podamos debatir, ya sabéis que no me arrugo y que me gusta. Pues mira, podemos Que me hablarlo gusta. si quieres luego, algo así que podamos reunir a Javier, que ya le conocemos, y a Arturo si se anima, nosotros encantados. El bueno de Javi, ¿eh? Yo, ¿Cómo lo echamos de menos, tío? Sí, sí. Que yo está muy liado, encan- Javi, creo, porque ya no da señales de vida, porque está muy liado con todo. sí. Yo encantado de estar con vosotros. La verdad es que os agradezco la invitación. He estado muy cómodo. Me ha hecho
ha hecho también mucha ilusión volver a encontrarme con vosotros y nada, y saber que seguís en el sector con las ganas de siempre. Y nada, lo dicho, contad conmigo para lo que necesitéis y espero no haber sido mucho rollo, ¿no? Para Para lo que nada. es Para nada. el tema legal y al final es un poco lo que decíamos, ¿no? Como resumen, lo legal tiene que ver mucho con lo que es la esencia del negocio, hay que entender lo que somos, hay que entender hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir y por poner más regulación no vamos a ser más sector o más industria, ¿no? Entonces, Ujú. pues, te cojo lo que decías, ¿no? Cualquier organizador de eventos, cualquier persona que trabaje en un club, vosotros mismos como Ujú. divulgadores dentro del sector, pues está bien conocer cuáles son un poco las hechuras, ¿no? de lo que tiene que ser la legalidad, Ujú. pero sin olvidarnos de que oye, que hay que generar negocio y que al final hay Claro. que, hay que tirar para adelante, ¿no? Que no puede ser una rémora, no puede ser un ancla la normativa ni la ley, siempre y cuando lógicamente haya que respetarla, pero al final hay que, como os decía antes, ¿no? Creatividad y actitud. Ujú. Desde luego, desde Súper. luego. Pues Bernardo, muchísimas gracias por pasarte por el programa. Te tomamos la palabra y seguramente en unos meses volveremos a hablar. Si quieres, quédate ahora en lo que terminamos el programa. Quédate en segundo plano en el Discord y nos quedamos hablando un poquito. Y nada, ya te digo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Venga, chao, chao. Un abrazo. Silvia. Madre mía. Tengo un calor brutal, pero no sé si es por los 32 grados que hacen ahora mismo en Barcelona o por la ilusión que me ha hecho tener esta entrevista, Iñaki. La verdad que es lo que tú decías también. Nunca está de más, ¿sabes? Nunca está de más tener esas nociones básicas y sobre todo Exacto. tratando un tema tan realmente delicado como es el sector de los esports. Porque como ya habéis escuchado, hay de todo. Hay que ser muy flexible, sobre todo no solo en la comprensión del sector, sino también en aplicar todo lo que uno desea aplicar al mismo. Pero yo creo que tener a personas como Bernardo hace a la gente entender de lo que estamos hablando. Y me ha gustado mucho una de las partes que creo que a Silvia a mí nos ha gustado mucho, lo de no vender humo, ¿no? Al fin y al cabo, Efectivamente, sí. por eso también está Bernardo aquí, ¿no? Bernardo y todos los invitados han venido para eso, para hablar sin tapujos, ¿no? Totalmente cómodos, expresando su opinión, sus experiencias y demás, donde vemos que, bueno, conectamos, ¿no? En muchas de las cosas Ujú. que dicen y, No, y que sabemos que os van a aportar cosas y que por no os van a supuesto, engañar y que no os van a decir que todo es muy bonito y que va a venir una regulación y vamos a tener nuestro propio código ni idioteces. O sea, alguien oh, que viene a decir las cosas tal y es verdad, se nos olvidó hacerle la pregunta a Bernardo de que si tiene algún huequito en su bufete para Lady Annie. Bueno, Madre mía, no bueno, pasa cuando nada, vuelva claro, a en la unos vuelta. meses se la haremos, que ya vemos que al chat le ha gustado mucho tener
Y si bien dedicamos un capítulo especial a la salud mental, recibiendo aquí a Martina, me estoy riendo con el chat de Mad Lions, ya. Hemos decidido traer a Pablo para que nos hable de esa preparación física que en realidad es esencial para todos los que nos dedicamos a no solo a este sector, sino en general, porque una vida sedentaria no es recomendable para nadie y cómo podemos hacer que esa nutrición y esa preparación física nos venga bien, los beneficios que sacamos de ellas y cómo lidiamos con eso, porque ya sabéis que los jugadores y todos los que estamos en este sector tenemos mucho estrés y cómo hacemos un balance. Si es que nos puede dar unos tips que nos pueden venir bastante bien, incluso a mí, ¿sabes? Efectivamente, también lo decía Bernardo, ¿no? En el momento en el que le vayan a hacer una inspección a la gaming house y tienen que hacerle entender a esa persona que, bueno, pues se levantan, no sé qué, están ahí 5 horas, comen, bla, bla, etcétera, etcétera, y se vuelven a dormir hasta el día siguiente. Hay que llevar un hábito, ¿no? En lo que respecta a la nutrición y al bienestar físico, ¿no? Si nos ponemos a pensar en lo que hace el gamer en sí, ¿no? En cómo ha de ser o cómo es su día a día, que ya nos lo explicaba Martina cuando hablábamos, como dijo Silvia, con respecto a la psicología y la salud mental que tienen los jugadores en esas gaming houses o en su vida diaria en general. También hay que pensar perfectamente en su nutrición y en su en su bienestar. Y también hay que saber que aquí, como todo, no es lo mismo la preparación física para un jugador de deporte tradicional que para un gamer, que para un jugador profesional de LOL. Entonces también ver un poco cómo se diferencia esa preparación de un ámbito a otro y bueno, pues ya sabéis, chicos, lo de siempre, calidad extrema en N la semana que viene y yo creo que es un buen programa para cerrar esta primera temporada. Sí, yo también lo creo. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por pasaros por el chat, por ofrecernos un poquito de vuestro tiempo. Silvia, muchísimas gracias también a ti por pasarte por aquí. Y nada, chicos, nos vemos la semana que viene en el último capítulo de la temporada 1. Vamos a agradecer los follows que como hemos estado 2 semanas fuera Por se nos supuesto. han acumulado. O sea, damos las gracias a Aidax R, Mauro 9, Eleazar 29, Fei Yeli, Ronel I, Ronel Er por los follows que nos habéis dado desde el último directo. Así Oye, que pues, muchas nada gracias mal. por abrir stream, sí. Ya ha abierto stream, cuenta con N. Ya La verdad veremos. que tenemos un capítulo, Silvia, el de la semana que viene, para llegar a los 100 seguidores. Vamos por 84. ¿Tú crees que llegaremos? 16 seguidores, ¿tú crees? Puede haber. Todo- Yo creo que quizás. Todo es posible en la vida del En Señor. una semana 16 seguidores en Twitch, no lo sé. Si no le habéis dado follow ya, gente, darle, que os lo estáis perdiendo y nos haría mucha ilusión llegar al objetivo de los 100 seguidores en la primera temporada. Efectivamente. Chicos, muchísimas gracias y nada, nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, chao. Hola chicos.